Antes de esta cronología, planteo dos conceptos básicos previos, escritos de una manera muy elemental, para que sean más comprensibles, con una letra inicial de un color, en términos del régimen político, un azul oscuro, y del sistema político, un rojo, más bien claro, que me va a evitar en la presentación, en los distintos puntos de las siguientes láminas, señalar qué corresponde o qué tiene tendencia hacia el régimen político y qué la tiene hacia el sistema político. Obviamente que lo que nos ocupa ahora es el sistema político, pero está condicionado, unas veces más, otras veces menos, por el régimen político, que son estas reglas que señalo con las cuales opera una sociedad en términos de las relaciones políticas. Y el sistema político es cómo en realidad se dan esas relaciones, más o menos distorsionadas, más o menos aproximadas. Respecto a la pesada herencia política que se recibe en 1986, corresponde fundamentalmente al régimen del Frente Nacional, que son las reglas escritas de esos 16 años que van entre 1958 y 1974, y de la prolongación de hecho de muchos de los factores generados por ese régimen y que se prolongan hasta 1990. Está el proceso de modernización del Estado, que se inicia con el Frente Nacional, con muchas distorsiones, pero que es un proceso de modernización con un adjetivo que es necesario plantear, que es la modernización capitalista del Estado, así como me voy a referir un poquito más adelante a la modernización capitalista de la sociedad. El régimen del Frente Nacional planteó el monopolio bipartidista del poder político y la eliminación de la oposición. Este factor es fundamental para entender el proceso que se genera después, porque empata con una diversificación social muy grande dentro de todo este proceso hasta el presente, y el monopolio del bipartidista del poder político impide la incorporación de muchas de las expresiones de esa diversidad social que se refleja en diversidad política. Y, algo más grave, la eliminación en el régimen político de un factor fundamental en una democracia liberal, que es la oposición democrática. Eso da pie también para que haya legitimidad, por lo menos en un comienzo, de la oposición armada al régimen. El debilitamiento bipartidista es la consecuencia sostenida que se da a partir de ese momento, en donde el sectarismo que permitía la reproducción de los partidos, del bipartidismo desde su creación, y que fue generado por las guerras civiles, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se trastoca en un clientelismo y en un fraccionamiento de ese bipartidismo, en un fraccionamiento progresivo con altibajos y obviamente con variedades según las regiones del país. El debilitamiento del Estado está presente a lo largo de todo este proceso, en el sentido que ya mencioné, de ausencia de la creciente pluralidad social y la limitación en la institucionalización de los conflictos, que es una de las reglas de oro de la democracia liberal. La democracia liberal se debe orientar a institucionalizar los conflictos para que no se salgan de sus cauces y se conviertan en violencias. La coerción fue un recurso muy utilizado cada vez más por el Frente Nacional, en donde se veía que las nuevas manifestaciones políticas todas no eran necesariamente oposición, sino que eran subversión. Entonces había un recurso muy importante de la Constitución de 1886
el estado de sitio que fue utilizado, que es la excepción total, y el sustituto por parte del Ejecutivo de las funciones del Legislativo para legislar sobre la base del estado de sitio, y predominó sobre todo a partir de 1965 en adelante, y que fue usado, insisto, para la represión de la oposiciones no necesariamente armadas. La autonomía militar en el manejo del orden público es el complemento más importante de esa coerción, en el sentido de que no hubo dirección en todo este periodo civil, dirección política civil de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares y de la Policía, sino que se desarrolló, para ocupar ese vacío en la dirección política, una autonomía en el manejo del orden público por parte de los militares, y el énfasis que se dio como subproducto de la represión en la situación de estado de sitio. Expresiones muy importantes de la oposición están las dos fuerzas principales, la NAPO, que fue la creación del gobierno de Rojas Pinilla, el subproducto político del gobierno de Rojas Pinilla, y el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, con el que Alfonso López Miquelsen se opuso al Frente Nacional y fue la bandera principal de la oposición en ese momento, pero eran vistos, insisto, por los sectores oficiales como sectores subversivos. En cuanto a los sectores subversivos, aparecen a mediados de los años 60 las FARC, el ELN, el EPL, y posteriormente en los años 70 el M-19, que fue una consecuencia de, digámoslo en plata franca, del robo de las elecciones en 1970 a la NAPO en las elecciones presidenciales. Entonces el subproducto posterior fue la creación del movimiento 19 de abril, que es la fecha de las elecciones de 1970, el 19 de abril. Y detrás de todo esto, la continuidad o continuación de la modernización muy caótica de la sociedad, iniciada fundamentalmente en términos sostenidos a partir de mediados de los años 40 con la violencia con mayúsculas, es decir, la etapa esta histórica de más o menos 2 décadas de la violencia iniciada a mediados de los años 40, y que es caótica porque se dio como subproducto de esa violencia que todos conocemos. Dentro de este mismo punto de la herencia pesada está la transformación del antiguo gamonalismo que se daba en el bipartidismo premoderno en lo que hemos llamado con Andrés Dávila el sistema político del clientelismo. Fue tal la fuerza del clientelismo, cuya semilla estaba en el caciquismo, en el gamonalismo, que dio para que nosotros bautizáramos, no al pie de la letra, pero como mostrando esa tendencia, el sistema político del clientelismo, para mostrar esa fuerza. Y el inicio complementario de lenta agonía de la oligarquía. El concepto de oligarquía fue un concepto diferente geográficamente y en las ciencias sociales en América Latina en los años 50 y 60 sobre todo, que mostraba la confluencia de los poderes económicos y políticos en los mismos grupos sociales, en las mismas personas. Entonces es un lento proceso de agonía de esa oligarquía, y que se expresa en la fila india, los jefes naturales de los partidos que eran todopoderosos, y que la fila india correspondía a quien le tocaba la siguiente presidencia. Y paralelamente el ascenso a nivel nacional de los jefes regionales. Me adelanto diciendo que dentro de ese proceso el sumum de la llegada de los jefes regionales al máximo poder fue en las elecciones de 1990 con César Gaviria, que fue el primer jefe regional sin aval, digamos así, de las jefaturas naturales, que llegó a la presidencia de la República. Proceso de crecimiento de la burocracia, que es el alimento, y los recursos del Estado, el alimento del clientelismo, se da por la paridad en el manejo
del Estado durante el Frente Nacional por parte de los dos partidos tradicionales, entonces se reparten eso y se fomenta de ahí el clientelismo y sobre todo un problema derivado del clientelismo cuando se exacerba, que es la corrupción. La continuidad del sistema político del Frente Nacional, que está avalada y está en azul oscuro por eso, porque es del régimen político, en la reforma constitucional de 1968, en donde se permitía el desmonte gradual del Frente Nacional, y el MRL, que tiene algo muy importante, que al llegar el gobierno de Alfonso López Miquelsen, como primer gobierno dentro de ese desmonte progresivo del Frente Nacional del 74 al 78, abdica, digamos así, de todos los principios que tenía de oposición al régimen del Frente Nacional y permite que el sistema procreado por ese régimen continúe. Eso fue la frustración de lo que se llamó en su momento el gobierno de la esperanza. El fraccionamiento sostenido del bipartidismo continúa. Los gobiernos que se dan antes de lo que está señalado en la fecha del 86, el de Turbay del 78 al 82, que plantea un modelo represivo como afirmación de lo que venía dándose desde 1965 y fracasa rotundamente. Betancourt, que le sucede del 82 al 86, que tiene el fracaso del modelo del diálogo con el inicio de los procesos de paz por diferentes razones que no es el caso entrar a explicar por razones de tiempo. Y sobre todo el agravamiento, que este es el alimentador principal en ese momento del problema del narcotráfico, particularmente a partir de 1984 con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El segundo punto, la crisis política que se decanta, transcurre durante el gobierno de Virgilio Barco, que tiene el modelo de la mano tendida y el pulso firme, un gobierno que ha sido poco estudiado, diría yo, y poco reconocido. Muchos problemas en el sentido de los ensayos diversos que hizo de solución a los problemas. Yo creo que no ha habido ningún gobierno que haya hecho tantos ensayos para solucionar los problemas como el de Virgilio Barco, y con unos ideales liberales muy grandes trató de frenar que no se inmiscuyeran en todos sus proyectos ni los partidos políticos ni las fuerzas económicas. Entonces tiene un haber muy importante en ese sentido. Planteó algo que veía como negativo, que fue muy importante, el maridaje del sistema político entre los dos partidos. ¿Alguien me está saboteando esto? ¿Qué era lo que faltaba? Carlos, el técnico. Bueno, la resurrección. Trató de separar ese maridaje con el esquema de gobierno-oposición y un proceso de paz inicial con el M-19 que después se proyectó al Ejército Popular de Liberación, pero la continuación de la crisis frustró mucho ese sentido y el debilitamiento del bipartidismo. Hubo una cantidad enorme de asesinatos de campesinos, líderes populares. La Unión Patriótica por la extrema derecha fue diezmada, policías, y finalmente el que iba a ser el presidente de la República en las elecciones de 1990 con seguridad era Luis Carlos Galán. Esa coyuntura que se da después del asesinato de Gaitán entre 1989 y 1991 es lo que se ha llamado la guerra del presidente Barco, es decir, le declaró la guerra a todo esta reacción, y el eje de eso, donde más hubo
una visibilidad internacional fue el asesinato de los dos candidatos de izquierda, Bernardo Jaramillo de la UP y Carlos Pizarro del M-19. Pero hay que reconocerle lo que poco se ha reconocido, los resultados positivos de ese gobierno. Freno al deterioro estatal que venía en picada, otra vez. Bueno. Anterior. Aquí no. ¿Aquí? Sí, es que no le he tocado otro. No. Yo que pensaba no demorarme. Los resultados positivos poco reconocidos, insisto, son freno al deterioro estatal, el freno a la descomposición de las Fuerzas Armadas, que era muy grande, en maridaje con el narcotráfico sobre todo. Había línea directa entre la Brigada de Bogotá, para dar un solo dato, y Pacho, no el apodo mío, sino la población de Pacho, donde estaba el jefe militar o era oriundo el jefe militar del cartel de Medellín. El freno a la polarización fuera de los partidos políticos de la sociedad, que después se recuperó en el gobierno anterior, como sabemos, hace 8 años, facilitó los espacios de apertura y pacificación negociada, que es un logro importantísimo. El tercer punto, hacia un sistema político alternativo, coincide con el gobierno de César Gaviria. Tuvo el acierto de dar continuidad a funcionarios claves de la administración Barco y a la selección de políticas de las muchas que había ensayado Barco y ampliándolas para poder darle fuerza, y eso fue uno de sus éxitos. Tal vez la contradicción más grande es la apertura económica súbita que se dio en ese momento, que no correspondió obviamente o no era necesariamente correspondiente a la apertura política que se dio. La Constitución de 1991 es la gran apertura política, establece una tercera parte de la Constitución son derechos, se crean nuevas instituciones, sobre todo en la justicia, la tutela que ha sido tan usada y tan importante, se creó la segunda vuelta presidencial y sobre todo se elevó a nivel constitucional la descentralización territorial con la elección popular de alcaldes y gobernadores. En el sistema político hay que ver la multiplicación que se da de las más disímiles fuerzas políticas que dan paso a una reafirmación de los individualismos, a un control político de los poderes regionales y locales cada vez mayor y a una pérdida de control político por parte del poder central. La política antinarcoterrorismo, que era generada por todas las acciones terroristas del narcotráfico, en los Estados Unidos se exige que se extienda a una política antinarcóticos. Entonces se debilita un poco esa política antinarcoterrorismo por los intereses de los Estados Unidos de combatir el narcotráfico. El sometimiento a la justicia se da desde el comienzo, pero luego lo adopta cuando entra en vigencia la Constitución por parte de la Fiscalía. El ministro de Defensa Civil, después de 38 años de manejo de militares en servicio activo de generales, que no es poca cosa, en el sentido de que, por ejemplo, la Policía Nacional no depende del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional depende del Ministro de Defensa por delegación del Presidente de la República, y el solo hecho de cambiar de ministro militar a ministro civil implica una liberación de la policía en su característica, según la Constitución, de Fuerza Civil Armada. El cartel de Medellín y la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de máxima seguridad fue lo que trastocó todas las intenciones que tenía el gobierno de Gaviria. Hay que recordar los famosos Pepes. Se supo después
que estaban auspiciados por los Estados Unidos, por las agencias de inteligencia más importantes, financiados por los Estados Unidos, y sobre todo aceptaron el competidor del cartel de Medellín, que era el cartel de Cali, para acabar con la vida de Pablo Escobar. Luego se desata la ofensiva permanente en los 2 últimos años de ese gobierno, que es un fracaso total porque pensaban, y lo dijeron, acabar con el narcotráfico y con las guerrillas, y se recuperó la iniciativa militar que estaba ensayada por primera vez en los gobiernos civiles al comienzo del gobierno de Gaviria. La crisis política que se desata con el gobierno de Samper es de todos conocida en el sentido de la financiación, sobre todo en la segunda vuelta por parte del cartel de Cali de la campaña de Samper. Y la operación de la Fiscalía y el famoso proceso 8000, que fue posible solamente por el respaldo de los Estados Unidos, que pudieron procesar, pero por ejemplo en la competencia que le corresponde a la Cámara de Representantes de investigar y juzgar al presidente, pues eso fue pasado muy rápido para el presidente Samper, y salieron algunos bastante chamuscados, pero no muchos, y se creyó en ese momento que era lo máximo que podía hacerse en términos de mirar el proceso de corrupción. La lucha anti-narcóticos fue más eficiente que ninguno. Samper decía públicamente que no tenía que ver nada con Estados Unidos, pero le cumplía al pie de la letra todos los pedidos a los Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico. Acabó con el cartel de Cali, el clientelismo rampante, dado el apoyo de los políticos y la oposición excepcional de las fuerzas militares al gobierno de Samper. Y en vista de que la subyugación, digamos así, en la lucha antinarcóticos del gobierno, Estados Unidos abandonó la presión para que renunciara el presidente. La ofensiva guerrillera se dio muy grande por la preocupación del gobierno de mantenerse en el poder, con grandes descalabros militares. Nunca en la historia militar de Colombia ha habido los descalabros militares que hubo entre 1996 y 1997. A las unidades élite militares las derrotó la guerrilla, sobre todo las FARC. La pérdida de autonomía de los militares, dados esos descalabros, la unificación paramilitar en 1997 con las Autodefensas Unidas de Colombia, y sobre todo al final del gobierno la propuesta de paz de las FARC. Sigue la continuación del fraccionamiento bipartidista, y hay algo importante que vale la pena hacer una pequeña anotación. Aparecen los grandes gremios económicos, que son los que realmente manejan el poder económico a partir de ese entonces, visiblemente en Colombia, frente a los gremios que eran los que supuestamente manejaban el poder económico. Los gremios apoyaron a los conspiradores para que renunciara Samper, con la esperanza de que los iba a apoyar los militares, y se les pusieron el apodo de Cospis. Y los cacaos respaldaron a Samper, y esa fue una de las razones importantes, entre varias, para que no se cayera Samper. Y el debilitamiento del Estado continúa. El despilfarro del proceso de paz durante el gobierno de Pastrana es bastante conocido. La aceptación de Pastrana de los 40.000 kilómetros cuadrados de despeje en la zona del Caguán, que coincide con la crisis económica, es la primera crisis económica visible de crecimiento o de crecimiento negativo, como llaman, no sé por qué razón extraña, los economistas, la economía desde que hay cuentas nacionales en Colombia. El Plan Colombia, que fue la idea inicial de Pastrana, con lo que llamó el Plan Marshall, para que el mundo se ocupara del problema de Colombia y no solamente el gobierno colombiano. Entonces Estados Unidos se apropia de eso y le pone cifras a cada uno de sus intereses y da $1.300 millones para el primer año
de los cuales 800 y pico eran para Colombia, el resto para agencias internacionales. La iniciativa regional andina, Estados Unidos busca proyectar el problema a nivel andino, da una partida en una conferencia de Quebec para crear la iniciativa regional andina e involucrar en el conflicto un poco a los países vecinos de Colombia. La reorganización militar es quizás lo más importante durante el gobierno de Pastrana. Curiosamente, los militares se decían de ahí para atrás que eran los más experimentados en luchas antiguerrillas de América Latina y que daban conferencias en todo el mundo y profesores en Estados Unidos, pero nunca habían desmontado el sistema tradicional para la guerra regular. Solamente por exigencia de los Estados Unidos viene esa reorganización militar con unidades propias de la lucha antiguerrillera, y eso es algo que después capitaliza en los gobiernos siguientes, en especial en los dos periodos de Uribe. Y con la iniciativa regional andina, Colombia se convierte en el país problema de la región. Durante el proceso de paz hay una iniciativa permanente de las FARC, contratiempos sucesivos y un fracaso finalmente del proceso de paz en el 2001. Creo que en marzo fue la ruptura tras el secuestro de un avión, y viene el inicio de la ofensiva militar ya con un ejército reorganizado, y mientras tanto habían crecido los paramilitares que no habían sido objetivo militar. Una parte por poca fuerza de voluntad del gobierno, y segundo por ninguna voluntad política por parte de las fuerzas militares. El desprestigio político de las guerrillas tras ese frustrado proceso de paz fue quizás lo más importante a nivel nacional e internacional. El logro del gobierno de mirar que había corresponsabilidad internacional en el narcotráfico y no era solamente de los países productores de coca, el desprestigio de los procesos de paz en toda la opinión pública en Colombia, y un consenso dentro de esa opinión con ese desprestigio de buscar una solución militar para la seguridad. Viene ya en ese momento el fraccionamiento extremo del bipartidismo con más de 60 partidos y movimientos políticos. Viene el gobierno de Uribe, que es la ruptura, el punto de quiebre del bipartidismo, con el triunfo por primera vez de un candidato disidente, el candidato disidente del Partido Liberal en la primera vuelta electoral, un triunfo contundente. Entonces es un punto realmente en donde el bipartidismo pierde toda su inercia anterior y queda reducido a elementos agregados de todo este número grande de partidos. El presidente Uribe predicó mucho en la campaña estar contra la politiquería y contra la corrupción, poco aplicable obviamente, como todos sabemos, poco aplicado, y la seguridad fue la bandera por excelencia. La bautizó política de seguridad democrática, que tiene tres componentes, o tuvo tres componentes: una vendetta, una ofensiva permanente con tono de vendetta contra las FARC; un segundo punto, mano tendida para los jefes paramilitares con la negociación; y tercero, unas políticas sueltas como por ejemplo Vive Colombia, viaja por ella, los informantes, la red de informantes, el pago por recompensa, en una serie de políticas sueltas que se suponía que iban a alimentar las otras dos. Y finalmente la modificación de la ley 418, de la ley de orden público, con la ley 782 del 2002, en donde se se elimina la necesidad de dar estatus político para la negociación, con fines obviamente de beneficio para lo del paramilitarismo. El plan patriota es un eufemismo de lo que los militares llaman plan de guerra, que es la aplicación de lo que corresponde a una estrategia militar por parte del gobierno civil. Entonces los militares la aplican y se llama
plan de guerra, y le dieron el bautizo de Plan Patriota para darle mucho más ambientación. Hubo sucesivos proyectos de negociación con los paramilitares para buscar el menor castigo posible. El proyecto de ley que presentó el gobierno sufrió diferentes modificaciones por la oposición y crítica tanto nacional como internacional. Pasó por ser alternatividad penal a verdad, justicia y reparación, y finalmente la Ley de Justicia y Paz, que fue aprobada en el 2005 y que ha tenido muy poca eficacia en su aplicación. Hay 2, 3 condenados nomás, y ahorita acaban de hacer una modificación para supuestamente incorporar esas miles de desmovilizados. Las desmovilizaciones paras, que fueron muy publicitadas, salieron entre 2004 y 2006, en donde se vieron alianzas de narcos y políticos regionales, y donde se contabilizaron al final más del doble del inventario que había hecho el gobierno de la existencia de paramilitares, casi 15.000 paramilitares, y se desmovilizaron más de 32 o 33.000. En ese contexto se da la reelección presidencial inmediata en el 2004 y la bendición que le da la Corte Constitucional en el 2005. La reforma política 2003, que es parte del régimen político, es muy importante porque se hizo sin el aval del gobierno, por fortuna, aún teniendo en cuenta las falencias, y fue una negociación de trueque porque le aprobaran el referendo rápidamente, un referendo con que inició su gobierno para hacer las modificaciones, de devolver una sola Cámara, el Congreso, de hacer una serie de modificaciones democráticas importantes que finalmente no se hicieron porque con la excusa del gobierno de que no había fondos para ponerla a funcionar, y sin embargo se presenta el referendo que pierde, es derrotado en las elecciones de 2003. Entonces, volviendo a la reforma política, fue necesaria pero insuficiente, no hubo estatuto de la oposición, el umbral fue del 2%, porque los jefes, por la fragmentación partidista, no podían poner un umbral muy grande, y con todo y eso bajaron de más de 60 partidos y movimientos a 16 con la aplicación de esa reforma. La cifra repartidora para los mayores promedios fue establecida para reemplazar los antiguos residuos. La financiación de las consultas ampliadas para la financiación de los partidos. Las listas únicas, que fueron hasta cierto punto inocuas, porque se aprobó también el voto preferente, es decir, que la fuerza del individualismo en los partidos políticos siguió primando y siguió dándose esa personalización de las relaciones de poder, obviamente para la bancada que hizo esa aprobación no se aplicó, sino para las bancadas siguientes, la doble militancia y la inscripción en otros partidos, y eso dio margen para que después apareciera el partido de la U. Hubo, sin embargo, un éxito, y todo es reconocido, más de la cuenta, yo diría yo, relativo de la ofensiva contra las FARC, problemas con los países vecinos por todos conocidos, y las elecciones de 2006 de Uribe, en donde saca una votación abrumadora, pero también el polo democrático, la izquierda, el representante de la izquierda, es la votación más alta en la historia de la izquierda en Colombia. El segundo periodo del gobierno de Uribe, hay que ver que hasta ese momento no había habido un solo golpe contundente contra las FARC. Se desplazaron 25.000 efectivos a lo que llamaron en la presentación anterior la retaguardia estratégica de las FARC, que en términos militares no es que sea muy adecuado esa calificación, y para cazar al secretariado, y fue un fracaso muy grande por causa de la leishmaniasis, la fiebre amarilla, las minas antipersona, los francotiradores, etcétera. Entonces no hubo en el fondo una estrategia adecuada y una evaluación periódica
frente a esa reingeniería, esa reorganización militar que se había dado en el gobierno de Pastrana. Entonces, el recurso fue el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con un gran conocimiento de todo el contexto militar. Se asesoró de las mejores agencias de inteligencia. En su oficina contigua estaba nada menos que la agencia israelita de inteligencia, fuera de una inglesa, una norteamericana, una australiana, en fin, y se le cambió el nombre Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, que no era obviamente de consolidación. Se le dio gran peso a la inteligencia tanto técnica como humana, y sobre todo, lo más importante a mi juicio, que es algo que está en vicio en diferentes ejércitos, es que se obligó a la cooperación entre las fuerzas militares en términos de inteligencia y entre estas y la policía, con chantaje, mandándole decir que miraran lo que había pasado en la policía, 14 generales destituidos, que eso podía pasar si no funcionaban. Y le salvó la carrera a un general que fue el comandante de las fuerzas militares, no me gusta dar nombres en eso, entonces con él era el que llevaba los mensajes. Se le dio mucha fuerza a las capturas y deserciones. Las bajas enemigas, que era el primer nivel de éxito, pasaron a tercer plano. Eso hay que reconocérselo al gobierno del Ministerio de Santos, que fue la causa de los falsos positivos, entre esas cosas. Y vienen los golpes sucesivos, que no se notaban mucho en el 2007, pero en el 2008 fue el gran golpe de todos, de la liberación de los políticos que había secuestrados, y tanto el triunfalismo del comandante de las fuerzas militares, que dijo: este es el fin del fin. Continuidad en el énfasis militar y ausencia de políticas que hizo entrar en declive esa política de consolidación de la seguridad democrática, que hizo que las FARC volvieran otra vez a su tradición de guerra de guerrillas convencional. Énfasis oficial en la polarización política de la sociedad es para mí lo más importante en términos del sistema político durante el gobierno de Uribe. Esa polarización, obviamente la mayoría a favor de él, y la gran imagen que desarrolló un mago en la parte mediática, y su gobierno caudillista, despreciando los partidos políticos, haciendo énfasis en su papel providencial. El destape de la parapolítica viene después, gracias a los medios de comunicación, un problema viejísimo, y cuando empezaron a involucrar los jefes paramilitares a los jefes políticos que apoyaban la coalición de gobierno, los jefes políticos regionales, entonces viene la extradición masiva de los 14 jefes paramilitares en el 2008 para callarle la boca, y los gran perjudicados, las víctimas. La captura del Estado, que es el término que se acuñó después, que es de vieja data también, se compone básicamente de clientelismo armado. A propósito, la violencia durante toda la historia de Colombia, con altibajos eso sí, ha sido un mecanismo de mediación del ejercicio político. Es el país quizás que tiene en América Latina más constante esa mediación de la violencia en el ejercicio de la política. La corrupción, el clientelismo, el peso de las regiones, la proyección de estos problemas a nivel nacional, sobre todo en el Congreso, y obviamente el debilitamiento del sistema de partidos políticos, y viene ya el descrédito de los partidos. Entonces el éxito de muchos candidatos que se decían antipolíticos, obviamente eran políticos, pero se bautizaron antipolíticos por el descrédito de la política. Cuando eso entró en crisis, entonces pasaron a ser independientes, que es como se llaman hoy día, y permitidos por la reforma de ser candidatos recogiendo firmas, que es otra vez acentuar el individualismo, debilitar el sistema de partidos, pero supuestamente para evitar la corrupción, pero no necesariamente se da. No es sino mirar el candidato perdedor en la alcaldía de Medellín, lo que le pasó, y fue por firmas. La ausencia de formación de ciudadanía es algo que se habla muy poco. No, es que la ciudadanía no responde, se deja convencer del clientelismo,
le compran el voto, toda la política de Uribe tuvo éxito, mediático, etcétera, etcétera, pero nadie tiene en cuenta el problema de que Colombia es un país sin ciudadanía y con una incipiente formación de ciudadanía. Todo el mundo busca sobrevivir. La desigualdad e inequidad han salido en esta semana, las últimas cifras, tercero en el mundo en desigualdad, y el subempleo más alto de América Latina, y lo llaman subempleo cuando es buscar la forma de no morirse de hambre. Eso es importantísimo a tener en cuenta, que mientras no haya reformas sociales importantes, no puede haber formación de ciudadanía y no puede haber construcción de un sistema de partidos y no puede haber construcción de un sistema democrático que por lo menos pueda sacar la cara por el país. La reforma política de 2009 fue más responsabilidad política, se le dio más responsabilidad política a los partidos políticos. Fue tal el descrédito de la parapolítica que el gobierno tuvo que presentar un proyecto, y fue una reforma relativamente aceptable. Se amplió la participación femenina, rendición interna de cuentas de los partidos políticos, financiación mixta de campañas, pero faltó control del gran gasto, la sobredimensión de financiación de las campañas, que ahí está metido el narcotráfico desde hace muchos años, y todo lo que ustedes quieran, empezando por la presidencia de Samper como hecho paradigmático. No acaba con el individualismo político, porque sigue el voto preferente. La silla vacía no se aplicó para los congresistas que aprobaron eso, es decir, que es procesado, queda vacía en su partido político, la curul, en el respectivo organismo de representación. Y la ampliación del umbral al 3%, pero para creo que 2014 o algo así. Y la aprobación del referendo para la segunda reelección se dio en medio de todo esto en 2009, con gran presión de toda la hueste uribista, y el mayor éxito, a mi juicio, de todos los fallos de la Corte Constitucional, haber frenado eso en 2010, pese a la gran presión que había de opinión pública y de todos los sectores uribistas. Entonces eso nos evitó una debacle. En las elecciones de la primera vuelta, ustedes saben que ganó Santos con 47%, Antanas Mocos con su ola verde frustrada, el 22%, que fue muy buena dentro de toda la sección de candidatos presidenciales, y en la segunda vuelta se impone Santos 69 sobre el Mocos 28, que es un gran éxito, fue un gran éxito, desperdiciado, despilfarrado totalmente ese capital político. Finalmente, los cambios en el sistema político que se han dado en este gobierno de Juan Manuel Santos, pero sin cambios en el régimen, o con muy pocos cambios, yo diría que sin cambios, por lo menos que sean importantes en el régimen. Hubo una gran sorpresa para la opinión pública, que esperaba una continuación del gobierno de Uribe en otra persona, y busca liberarse del gran lastre de la herencia política de 8 años de gobierno de Uribe. Plantea algunas políticas sociales, la más publicitada de todas, las tierras para los desplazados. Él mismo presentó la ponencia al Congreso, cosa inusual en un presidente, y la lucha contra la corrupción, y la creación de la Unidad Nacional, incluyendo a congresistas cuestionados. El estilo conciliador totalmente opuesto al estilo camorrero del presidente Uribe, y algo que se le está viendo cada vez más: promesas, promesas, promesas y más promesas, y poco avance en el cumplimiento de eso. No hubo atención, o no ha habido atención en su empleo, que ya dije, el más grande de América Latina. La inequidad y desigualdad, nos gana Haití y Angola, medalla de bronce. Y algo importantísimo, no hubo un solo cambio en el modelo de desarrollo.
lo que a mí no me gusta llamar, pero que se conoce generalmente, muchas veces no se sabe que es como neoliberalismo, es el modelo que guía incluso la reforma educativa. Está en el trasfondo el modelo de desarrollo y por eso el presidente lo ve como una cosa muy buena, porque cree y ve toda la política a través del lente de ese modelo de desarrollo que no ha variado un ápice. El proyecto de la educación un desastre, el proyecto de la justicia inocuo totalmente, es más para mostrar que hay una unidad nacional y que el gobierno gobierna, y algo en donde no ha habido ninguna variación tampoco, la continuidad en la política represiva contra las guerrillas. Asomos de una variación en el sentido de buscar, en términos de los recursos inmensos políticos que tiene un Estado, alternativas para lograr la paz que no sea a base de la represión, cero, por lo menos hasta ahora. Esfuerzos, y lo que ocurrió hace menos de 2 semanas, esfuerzos grandes, yo creo que los más grandes que se ha hecho desde que se destapa la corrupción y desde antes, para controlar la corrupción en las elecciones de octubre de 2011. Y con resultados relativamente satisfactorios. Perdone que me excedí en el tiempo. Muchas gracias. Yo me voy a concentrar en el sistema de partidos. Esto es un trabajo que hicimos con Fabián Acuña, un joven investigador que terminó su tesis de maestría en nuestra maestría meritoria, es ahora profesor de la Universidad Javeriana y un especialista, creo que excelente en partidos políticos colombianos. El título de la ponencia es Plegarias atendidas y hace referencia a ese aforismo de Santa Teresa de Jesús, una excelente escritora, que dice que cuando Dios quiere castigar a alguien realmente atiende sus plegarias. Entonces, el tema es el siguiente. En el sistema político de 1991, o más bien en la Constitución y en, digamos, el etos constitucional que acompañó esa gran transformación que fue en 1991, se esperaba propiciar el cambio de un sistema político. Y entonces lo que voy a sostener aquí en esta exposición que hicimos, insisto, con Fabián, es que efectivamente se produjo ese cambio del sistema de partidos, pero que ahora no nos gusta mucho. Pero una cosa es que no nos entusiasme y otra cosa es que no haya habido cambio, ¿sí? Entonces, básicamente la exposición se divide en 3 partes. Olvídense realmente no tengo conclusiones. Debería haber alguna clase de moraleja, pero todavía no la tengo. Digamos, básicamente pensar el problema o más bien recordarles como la trayectoria del cambio institucional que ya siguió Francisco Leal en la exposición que antecedió. Después contar cómo describir los perfiles más prominentes del cambio de sistema de partidos, que creo que todavía no conocemos en detalle, y también algunas de las dinámicas básicas que se observan en el nuevo sistema político. Entonces, en el periodo, es decir, entre 1991 y 2011, en estos 20 años llenos de cosas, realmente cuando a mí me decían resuma los últimos 20 años, yo decía, si no soy capaz de resumir la última semana, tuvimos movilización estudiantil, muerte de Cano, etcétera, etcétera, es decir, en la última semana ya se me hubiera acabado el tiempo, entonces obviamente esto es bastante esquemático. Entonces básicamente hubo cinco grandes reformas institucionales que tuvieron influencia grande en la configuración del sistema de partidos. En primer lugar, lo de la Constitución de 1991, que se le ha atribuido aumentar la hiperfragmentación electoral entre los partidos tradicionales. Yo creo que he demostrado sin lugar a una sola duda razonable que eso es paja. Pero en cambio la Constitución de 1991 sí produjo, unos cambios muy sencillos pero muy importantes, explícitamente pensados para tener tal efecto, en el sentido de debilitar el dominio, el predominio electoral, la hegemonía electoral, si quieren llamarla así, del oficialismo liberal. Entonces, por ejemplo, mecanismos como la vicepresidencia, que le permitían a un candidato conservador o eventualmente de otra fuerza
tener un vicepresidente de otra fuerza y así coligar votaciones para derrotar al oficialismo liberal, fueron mecanismos importantes. Y si ustedes se ponen a pensar para qué sirve la vicepresidencia, básicamente sirve como una alianza electoral. Después hubo una serie de intentos fallidos bajo Samper y Pastrana. Ustedes recuerden que Pastrana incluso estaba pensando en un referendo contra también la corrupción y la politiquería. Y finalmente todas estas tendencias frente a dos grandes fenómenos, que es la proliferación de opciones políticas alternativas, independientes, cristianas, etcétera, es decir, todo el efecto del hecho de que el país moderno post-91 realmente ya no cabía en el bipartidismo tradicional, pero por otra parte la proliferación de pequeñas facciones dentro de los partidos tradicionales, que hicieron que el sistema bipartidista, digamos, implosionara. Entonces, para luchar contra eso se planteó la reforma política del 2003, que generó la lista única, digamos, le metió cohesión, entre otras cosas, permitió que se formara el polo democrático, es decir, intentó por una parte meter disciplina y por otra parte solucionar los problemas de acción colectiva de los partidos políticos, por ejemplo, a través del voto preferente, etcétera, etcétera. Después viene la reelección tuvo un efecto muy sencillo pero muy contundente sobre el sistema de partidos, sobre el cual volveré más adelante, y es que generó un incentivo muy poderoso para la creación de grandes coaliciones alrededor del presidente en ejercicio. Eso no existía en Colombia. Digamos, para mantenerse en el poder, un grupo de personas necesitaba de un partido. Ahora, para mantenerse en el poder, un grupo de personas no necesita un partido, sino una persona. Entonces, eso, digamos, generó un estilo de política coalicional en donde diversas fuerzas, matices y, naturalmente, apetitos se coligan alrededor de una persona para mantenerse en el poder. Y finalmente viene la reforma política del 2009, que demuestra de manera muy patente un punto que es difícil que entiendan los politólogos, pero que es central, y es que, para utilizar la jerga de moda, el cambio institucional es endógeno, es decir, no es, este cuento que se han inventado la ingeniería institucional, eso es paja también, porque, digamos, uno trata de construir el puente, pero después otros meten otros diseños de acuerdo con sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces, en la reforma de 2009, digamos, hubo algunas medidas pro disciplina, que ya las describió Francisco, pero pusieron un acto, un parágrafo especial, creo que es el parágrafo especial primero, permitiendo el transfugismo político, es decir, permitiendo el cambio provisional de partidos, y obviamente el objetivo de ese diseño institucional no era una cuestión a largo plazo, etcétera, etcétera, sino vaciar cambio radical, porque en ese momento había una fucha entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe, que además permanece, pero no lograron acabar con cambio radical, aunque sí lo debilitaron fuertemente. Entonces, fíjense que en todos estos diseños institucionales hay intentos de largo plazo genuinos, hay objetivos de corto plazo, y ahí se va configurando un cambio institucional que nada tiene que ver con la ingeniería, sino que es resultado directo del enfrentamiento político. Yo de pronto me voy a saltar esto. Después vamos al fin del bipartidismo. Colombia, digamos, tiene una similitud con todos los países del área andina. Si ustedes ven a todos nuestros vecinos, a todos los países andinos, salvo Chile, digamos, que está en otra categoría, incluso a nivel de desarrollo, hubo un Big Bang del sistema político. En Perú explotó el sistema político y los viejos actores, salvo el APRA, según dicen los peruanos, el APRA nunca muere, pero todos los demás actores desaparecieron. En Venezuela hubo un Big Bang del sistema político, lo mismo en Ecuador, lo mismo en Bolivia. En Colombia ocurrió, digamos, ese cambio de sistema político también tuvo lugar, pero tuvo lugar de una manera distinta. Entonces, básicamente, digamos, el tránsito se produjo en los siguientes sentidos. En primer lugar, las dos fuerzas tradicionales, el Partido Liberal y Conservador, los dos grandes partidos históricos colombianos, no desaparecieron ni se convirtieron en actores marginales. Ustedes ven que el Partido Liberal y el Partido Conservador siguen siendo actores importantes. En segundo lugar, el gran protagonista del cambio no fueron los políticos tradicionales ni los nuevos pura sangre, ¿sí? No ha llegado al poder, qué sé yo, Mocus
o la izquierda, que ahorita me refiero a ella, el gran protagonista del cambio fueron los políticos, lo que yo he llamado los políticos transicionales, es decir, políticos provenientes de los partidos tradicionales que se dieron cuenta que el sistema de incentivos y la situación política, digamos, dado ese sistema de incentivos y la situación política, les convenía adoptar otro marbete, y entonces se movieron a nuevas agrupaciones, muchas veces denunciando amargamente la llamada politiquería, etcétera, etcétera, los partidos tradicionales. Obviamente en las nuevas agrupaciones ellos muchas veces introdujeron incluso prácticas peores, pero eso es otro tema. Y en tercer lugar, digamos, sobre todo en la primera década de este siglo, dada la existencia de la reelección, y por un fenómeno particular de este nuevo sistema de partidos, que es la existencia por primera vez en la historia del país de una izquierda electoral viable, con fuerza real, el país, digamos, se dividió en dos grandes polos. Imagínense un sistema de partidos con dos jivas, pero asimétricas. Un gran polo a la derecha, es decir, en lugar del país con una sola jiba en el centro, esa famosa imagen que teníamos todos y que básicamente era correcta, de Colombia, país centrista, país con electorados centristas, con políticos quizás corruptos, etcétera, pero en esencia centristas. Ahora lo que tenemos es un sistema de preferencias, o lo que tuvimos al menos hasta 2010, un sistema de preferencias con dos grandes jivas, una muy corrida hacia la derecha, que agrupaba más o menos el 70% del electorado, y otra jiba a la izquierda, con 15-20% del electorado, y otro turupito en el centro, pero que ya era, digamos, no tenía esa hegemonía tradicional que habitualmente había tenido, digamos, no era el imán de atracción que había sido el centro en Colombia. Y finalmente lo que tenemos es como una situación de recomposición permanente telúrica, entonces un poquito como en el Perú, un poquito como en Venezuela, no como Bolivia. Lo que tenemos es partidos que aparecen y desaparecen, digamos, de manera muy volátil, y realmente no vemos todavía claramente cuáles son las tendencias, digamos, de consolidación de un nuevo sistema que reemplace al viejo. Entonces, para sustentar simplemente este cuento de que efectivamente en 2002 se dio el gran, digamos, y verdad, lo diría sin la menor ironía, cambio en el sistema de partidos. Simplemente pongo aquí unas cifras sencillas, digamos, para entender la clave de esto, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: entre 1980 y algo, y sobre todo muy reforzado con la Constitución del 91 hasta 1998, las fuerzas nuevas en el país tuvieron dos grandes nichos electorales en los que se portaban bien. Por una parte las votaciones para ejecutivo, y por otra parte las votaciones subnacionales. Donde les iba muy mal eran para las votaciones de cuerpo colegiado, y por otra parte para las votaciones nacionales. Entonces, por ejemplo, presidencia, congreso, en asambleas las terceras fuerzas prácticamente no existían. Entonces lo que uno ve aquí, digamos, según Sillas Conquistadas, es que hasta muy entrada la década del 90, los partidos tradicionales conservaban un gran peso realmente hegemónico, y de pronto en el 2002 se quiebra. Si ustedes nos interrogan, ahí también tenemos las cifras sobre asambleas, sobre consejos, sobre alcaldía. Es decir, de pronto en 2002, todos esos nichos que aparentemente eran inaccesibles para los nuevos marbetes se convierten en fortalezas abiertas, y el bipartidismo deja de ser dominante en todos ellos, incluso en las asambleas departamentales, que era donde más estaban. Listo, a esto vuelvo después. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las principales características del nuevo sistema político? Entonces, digamos, básicamente, para mantener dentro del tiempo y poder ser bien esquemáticos, el nuevo sistema político en primer lugar tiene nuevos actores, y en segundo lugar tiene nuevas dinámicas. Entonces, los nuevos actores son básicamente tres. Como les dije, en el nuevo sistema los tradicionales siguen existiendo. Por otra parte, aparece una izquierda, que ya hay trabajos, digamos, serios sobre esa izquierda. Está un artículo interesante que escribió César Rodríguez, hay una tesis de maestría, creo que en la Javeriana, de Clara Rocío Rodríguez, muy buena, sobre el polo democrático. Y finalmente viene la nube uribista, y perdonen aquí la cuña, pero es
Es absolutamente sorprendente que uno no pueda encontrar un solo estudio serio, una sola tesis de posgrado del fenómeno más importante en política en los últimos 12 años. O sea, están unos monstruos de partidos como el partido de la U, Cambio Radical, etc. Grandísimos, no monstruos por lo feos, aunque quizás también, gigantescos, y resulta que nadie lo ha estudiado. Es muy, muy sorprendente. Entonces, ¿cuál es la situación de los tradicionales ahora? Como yo estoy exponiendo algo que viene de texto escrito, y naturalmente en texto escrito uno puede desarrollar, digamos, mucho más sistemáticamente las ideas, permítanme, en lugar de la argumentación sistemática, contarles una anécdota, o más bien citarles una declaración de Rafael Pardo, de hace 8 días. Rafael Pardo dijo, mire, nos fue bien a las elecciones, yo creo que él estaba haciendo cuentas alegres, pero no importa. Dijo, nos fue bien en las elecciones porque el paramilitarismo logramos desafiar al paramilitarismo en las circunscripciones en las que el paramilitarismo no nos dejaba entrar. Bueno, a pesar de que eso tiene un poquito de inexactitud, por ejemplo en Córdoba no es que los liberales no tengan buena relación con distintas tendencias paramilitares, o que no, pero digamos, eso es una declaración que no es abiertamente falsa, que tiene más de un grano de verdad. Si ustedes se ponen a pensar eso, les demuestra la enorme trayectoria que ha recorrido el oficialismo liberal en estos 20 años, porque hace 20 años el oficialismo liberal era el nicho del paramilitarismo en Colombia. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucedió? Básicamente el Partido Liberal, por una parte, se encogió porque hubo una estampida, digamos, del oficialismo hacia el uribismo. Por otra parte, y esto es muy, muy importante, el Partido Liberal dejó de ser el partido de las grandes ciudades en Colombia. No tengo las cifras en la presentación, pero hicimos las cuentas en detalle. Hasta 1980 y algo, el gran votante de las ciudades grandes en Colombia era el Partido Liberal. Ahora el Partido Liberal es básicamente un partido de provincia rural, con una tendencia ruralista, y salió sobre todo a Bogotá. ¿Sí? Por otra parte está el Partido Conservador. El Partido Conservador sufrió exactamente lo mismo que sufrió el Partido Liberal, esa tensión entre los políticos fieles, pero digamos que se autodenominaban decentes. Bueno, el caso de Galán era genuino, entre los políticos, digamos, entre comillas, decentes, bogotanos, etcétera, etcétera, y los políticos provincianos metidos en líos judiciales. Entonces, exactamente el mismo proceso que sufrió el Partido Liberal lo sufrió el Partido Conservador en la década de los 90 y principios del 2000, solo que con una venganza, en el sentido en que el tipo que administró el triunfo finalmente de los indecentes era el que había advertido el problema. Entonces, Carlos Holguín Sardo, ustedes se acuerdan, en el 98, dolidísimo, dijo que el partido de Caro y Ospina se había convertido en el partido de Ciro y Carlina, y después, cuando fue jefe del Partido Conservador durante el periodo uribista, administró el triunfo de Ciro, no Carlina porque ella se había muerto, pero sí de Ciro, de Ciro y los reemplazos de Carlina. Entonces el Partido Conservador tuvo un gran éxito electoral durante el periodo uribista, pero una catástrofe en las grandes ciudades, sobre todo en Bogotá, de donde, digamos, ya había salido hacía mucho tiempo, pero en Bogotá se han presentado con candidatos que obtienen el 1%, una cosa así para las alcaldías. Yo hice ustedes recuerdan que Fabio Valencia Cosio organizó una convención descentralizada del Partido Conservador si mal no recuerdo es 97, 98, ya no tengo la fecha precisa, pero yo hice el conteo de los delegados que iba por circunscripción electoral, y ahí iba 10 veces más delegados de Antioquia que de Bogotá. Es decir, aunque esos dos partidos, el liberal y el conservador, subsisten, su presencia en la capital, que por muchas razones, no solo electorales y económicas, sino también culturales, etcétera, etcétera, es una circunscripción con un peso enorme. Digamos, los tradicionales ahí ya no existen, tienen muy, muy poco poder de dar. Después está la izquierda, y la izquierda, pues como todos ustedes son conscientes, por una parte ha tenido sus grandes éxitos electorales, pero por otra parte está, digamos, sometida a muchas trampas y a muchos problemas.
No voy a entrar en detalle en el análisis de las trampas de la izquierda colombiana, que verdad que es un tema interesante sobre el que, por desgracia, no se ha reflexionado mucho, pero quisiera nombrar solamente dos que son bastante notorios y bastante importantes. El primero es que entre 2000 y 2010, incluso antes, como también notó en su exposición Francisco, con el fracaso del proceso de paz del país, se corrió bruscamente a la derecha, muy bruscamente a la derecha. Entonces, aunque la izquierda encontró un nicho electoral, digamos, encontró también una barrera infranqueable para convertirse en mayoría. Pero por otra parte, muchos de esos votantes de derecha eran los votantes también de la izquierda, muchas de esas personas con sentimiento de derecha eran también los votantes de la izquierda. Una vez yo le decía digamos, haciendo un chiste a un amigo ahí del Polo, le decía, sus votantes son los hijos chéveres de los uribistas bogotanos. Y no estaba tan... Entonces, mire, esto es tomado de la encuesta de legitimidad institucional que hizo el IEPRI, hizo 2 envíos de esta encuesta, esta es del 2005. Entonces, estas 3 rayitas son el Partido Liberal es rojo, el Partido Conservador el azul, y el amarillo el Polo Democrático. Y esto es simplemente la autoidentificación de los respondientes de la encuesta en el eje izquierda-derecha. Entonces, muy de izquierda a la izquierda, muy de derecha a la derecha. No es física nuclear, digamos. Entonces, noten ustedes, primero, que el Partido Liberal está en serios problemas, porque el Partido Liberal, que digamos se fue a la oposición después de muchas vacilaciones, eso lo contamos en el texto, el Partido Liberal se fue a la oposición, pero buena parte de sus electores se identificaban con la derecha y eran uribistas entusiastas. Realmente la mayoría del partido, entonces los políticos del oficialismo liberal tenían el problema que sus electores querían a Uribe, no ellos. Pero el Polo Democrático también tiene una cantidad muy significativa de votantes con sentimiento de derecha, y eso es muy fácil de explicar. Es simplemente personas que están hastiadas de la corrupción, que quieren seguridad, etcétera, etcétera, y que ven en tipos como Navarro, como Petro, etcétera, etcétera, campeones como Gaviria, campeones del discurso anticorrupción. Entonces votan por ellos, pero no quiere decir que estén identificados. Entonces, mientras que el partido, el Polo Democrático, digamos, tiene sus compliques, aquí en esta gráfica 1 también de esa encuesta, aquí se muestra el corrimiento a la derecha. Entonces, mientras que el Polo tenía sus problemas y sus tensiones internas que muchas veces solo entendían los iniciados, sus votantes estaban muy por el lado del espíritu anticorrupción, que era otra cosa. Y después viene la nube uribista, que tiene una historia fantástica que está sin escribir, porque realmente es una nube, y ustedes, digamos, hasta muy tarde, creo que la última propuesta de disolver a todos los partidos, porque esto era una coalición, pero como entre el Alcacercer y el agua, digamos, la idea de disolverse alrededor del gran caudillo. Entonces, la última propuesta de acabar con los partidos uribistas y hacer simplemente, digamos, como una familia de discípulos, creo que fue en 2009, cuando Luis Carlos Restrepo, ustedes recuerdan, al calor del problema de la parapolítica, dijo, mire, cerremos estas tiendas y más bien todos nos unimos alrededor de la figura de Uribe que converge, que genera entusiasmo. Y Dios me perdonará, pero en términos de puro cálculo electoral tenía razón, ¿no? Tenía razón realmente. Obviamente eso generó indignación entre los partidos y yo también me hubiera sentido indignado. Ahora, ¿cuáles son las características, digamos, básicas Aquí solamente hay una muestra, realmente esto estamos lejos de entenderlo. Entonces, en primer lugar, desapareció la hiperfragmentación del sistema político. Esto es una cosa que es muy importante de notar. ¿Sí? Con las reformas institucionales, etcétera, etcétera, digamos, esa idea de la implosión de los partidos desapareció realmente. Ahora tenemos una cierta concentración de partidos, pero obviamente eso no solucionó los problemas de acción colectiva. Y lo que vemos es, por el contrario, partidos con enorme dificultad para solucionar sus problemas de acción colectiva. Entonces nos encontramos con 2 fenómenos muy importantes del nuevo sistema político que no existían antes. El primero es
espero, no se me ha ocurrido mejor nombre, espero que de pronto de aquí salga alguno mejor. La infidelidad, es un término muy de telenovela, perdonen, espantoso, pero si ustedes cogen, y esa tarea la hemos hecho en el grupo de investigación, por ejemplo, el Congreso de la República en 1934, o si cogen simplemente los presidentes de la República, por ejemplo, durante la República Liberal, el promedio de adscripciones partidistas a lo largo de toda la trayectoria eran entre 1 y 2. Por ejemplo, Eduardo Santos y Eduardo Laya, digamos, dos de los primeros presidentes, tuvieron 2 adscripciones a lo largo de su vida, fueron del Partido Republicano y del Partido Liberal. Alfonso López Pumarejo tuvo solo 1, y así sucesivamente. Gaitán tuvo como 3, UNIR, Partido Liberal y alguna cosita por ahí. Vamos a ver un caso extremo. En este momento ustedes cojan a los políticos prácticos que actúan en el sistema político colombiano, y la cantidad de adscripciones por trayectoria es muy alta, muy alta. Rafael Pardo, que supuestamente es el ícono del Partido Liberal, creó el nuevo partido uribista, además creó otros chuzos, ¿no? Es co-creador de Cambio Radical, después jugó con el partido de la U, y después volvió al Partido Liberal y salió y entró. Cojan los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Peñalosa ha tenido como 3 entradas y salidas al Partido Liberal, y después ha pertenecido a varias antanas, Partido Liberal, Partido Verde, entra y sale, digamos, sucesivamente. Entonces, por una parte los políticos tienen muchas adscripciones, y por otra parte los partidos son partidos políticos de puerta giratoria. Esas dos cosas son características muy nuevas del partido político y demuestran que los problemas de acción colectiva dentro de los partidos siguen siendo muy persistentes. Y por otra parte, los partidos mismos cambiaron. Por una parte se desnacionalizaron. Entonces, mire, por ejemplo, aquí hay... Yo creo que estos conteos están incompletos, pero bueno. Carlos Galán obviamente solamente estaba en un partido, pero porque estaba muy jovencito, dejémosle un poquito de tiempo, digamos. Y Dionisio Araujo, porque creo que es un invento de los medios, pero en general, digamos, el de la figura, tipo, es un invento de los medios. Por ejemplo, sí, por ejemplo, entonces el segundo fenómeno esto de los partidos de abrir y cerrar. Entonces, mire, si uno coge el promedio, digamos, de subsistencia, o sea, cuánto tiempo dura un marbete partidista en elecciones locales y nacionales, es un poquito más que una elección. Es decir, las identidades partidistas son muy débiles. Este sistema todavía está en una situación telúrica realmente, ¿sí? Estos partidos no han logrado enraizarse ni en la población, y esto es lo fundamental, dentro de las élites políticas. Después está el tema del predominio fuerte de políticos transicionales, es decir, de políticos provenientes. Ustedes ven, por ejemplo, todas las fuerzas uribistas, y son políticos que provienen de otras adscripciones tradicionales. En el propio pueblo algunos han tenido protagonista, María Emma Mejía, etcétera, etcétera. Estos políticos transicionales necesariamente, pues no todos son tremendos o negativos, ¿no? Digamos, un punto importante es que ¿por qué ganan? No solamente por maniobras o por corrupción, sino por innovación. Es decir, fueron los tipos que se inventaron la capacidad de pasar de una adscripción a otra. O sea, en política ganan los que hacen innovaciones exitosas. Y en tercer lugar, un tremendo problema de corrupción simbolizado por la parapolítica, pero no reducido a él. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en la parapolítica tiene, digamos, las siguientes características. En primer lugar, su enorme extensión. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, en Italia, el proceso de manos limpias llevó a la cárcel como a 12 parlamentarios, sino que fue una crisis nacional. En Colombia han ido a la cárcel solo por parapolítica, no piensen en los 8.000 que también caen dentro de este periodo. Han sido condenados 45 y encartados como cerca de 70 o 80, ¿sí?
Es decir, es una cosa de una extensión gigantesca. En segundo lugar, su concentración, y perdonen que lo diga, pero esto está, digamos, demostrado cuantitativamente, su concentración en el uribismo. Es decir, esto no es la idea de un complot o de la parapolítica, encontró en el uribismo su nicho específico, el uribismo formalmente con la declaración aquella del voten por mí mientras no estén en la cárcel, reconoció esa presencia, digamos, de las fuerzas ilegales como un socio de la coalición, y un socio con poder de voto y a veces con poder de veto. Y en tercer lugar, digamos, la capacidad de esa parapolítica de aprovechar, digamos, las inconsistencias entre las reformas del Estado y las inercias del sistema político. Para ponerles un ejemplo, las asambleas departamentales, después de la reforma estrictamente municipalista, una descentralización estrictamente municipalista y a mi juicio catastrófica que se llevó a cabo en Colombia, las asambleas departamentales perdieron todo sentido. Realmente uno se pregunta qué hace una asamblea departamental y no hace nada. Y estos se convirtieron en nichos privilegiados, digamos, de construcción de poder parapolítico. ¿Cuánto tiempo tengo? Creo que se me fue. Listo. Perdonen, aquí les muestro simplemente algunos datos básicos de la parapolítica para que vean las proveniencias. Notarán ustedes que esto es un dato nuevo porque, digamos, en los 80s y hasta principios de los 90s, realmente el gran protagonista de los eventos de corrupción en política era el Partido Liberal. Ahora hay una dispersión y con una fuerte presencia del Partido Conservador. Ustedes hacen el conteo, por ejemplo, de cabezas de los asistentes al Pacto de Ralito y hay una fuerte representación conservadora ahí. Entonces, en síntesis, estamos frente a una reconfiguración del sistema de partidos y lo que yo llamé en relación con el sistema de partidos en Perú, una deconstrucción sin reconstrucción, un periodo telúrico en donde el viejo bipartidismo ya no funciona, pero en donde todas las demás fuerzas están en una situación fluida y donde muchas puertas están abiertas. Algunos la apuestan a la reconfiguración liberal con el partido de la U, Cambio Radical y el liberalismo. Yo no creo que eso sea real porque el partido liberal, digamos, ya no tiene el peso específico y ya no están las circunscripciones claves, pero obviamente esto ya es futurología, entonces veremos. Muy concretamente, profesor Francisco Leal, ¿usted no considera que tal vez el muy discutido en este momento Marco para la Paz pueda entenderse como una iniciativa alternativa para abonar el terreno y prepararlo para una eventual negociación de paz? Un poco refiriéndome a su conclusión sobre la ausencia de opciones alternativas, sobre diferentes a la confrontación, a las guerrillas como mecanismo de solución del conflicto. Yo no voy a hacer una pregunta sino una pequeña intervención y es: enhorabuena, me quedé en esta mesa y los felicito porque si algo yo soy una ciudadana silvestre y si algo me he dado cuenta es el vacío de información política, no política partidista, sino en el sentido político y en el sentido de formación de ideología. Y por ejemplo, yo que ando en el movimiento de feminismo, me doy cuenta de ese vacío tan tremendo que tenemos, por eso es que ando en estos espacios. Esto es algo que nos está haciendo mucha falta precisamente para la formación de ciudadanía. No pienso tanto que sea resolver la parte económica. En el movimiento negro, por ejemplo, Martin Luther King, los negros estaban contra el piso, no valían medio cero. Sin embargo, surge ese liderazgo y recompone esa sociedad y la pone a trabajar. Eso nos está haciendo mucha falta porque aquí no tenemos liderazgos, estamos políticamente perdidos, andamos como con un fusilito disparándole perdigones no sé, a cualquier cosa. Y así pues no podremos seguir en esto. La otra es esta cuestión de la compra de votos y esto, perdone si le suena muy maluco la palabra, pero que ya lo dije en una mesa territorial. Si seguimos en este plan, es decir, con comunidades prostituidas de esta manera, ¿cuándo formamos país, cuándo formamos democracia y cuándo recuperamos dignidad? Una pregunta para el profesor Francisco Gutiérrez. Si bien usted sacó el promedio de supervivencia de todas esas etiquetas partidarias, ¿qué longevidad tienen las redes políticas en las regiones
que cada elección sucesiva recrean esas etiquetas. O sea, una cosa es mirar los partidos, pero no hay partidos, por lo que usted muestra la volatilidad en la presentación de las ofertas partidarias. Pero entonces, ¿qué longevidad tendrían, por ejemplo, estilos redes políticas como la del Gordo García en Sucre, la de la Gata en el sur de Bolívar y Sucre? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa distinción entre, si bien no hay perdurabilidad en las etiquetas, si hay perdurabilidad de ciertas redes que se presentan bajo diferentes nombres? Entonces, ¿qué longevidad en sus trabajos ha encontrado para ese tipo de redes? No, es como tiene precedencia. Entonces, además el que creó esta microempresa electoral. Que no ha ganado una sola elección. Que no ha ganado una sola elección. No ganamos con un salvador. Si hay algo que caracterice un Estado, y cada vez más un Estado de democracia liberal, es la posibilidad de inventar la política. Es decir, la política siempre será un elemento dinámico. Y visto desde la concepción moderna de la función del Estado, pues hay que pensar que el Estado está o debe orientarse a institucionalizar los conflictos y a negociar los intereses. Es como un árbitro mayor grande, y solo como recurso de último opción está la represión, y para eso está el recurso del monopolio legítimo del uso de la fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Que si no hay monopolio legítimo del uso de la fuerza, como no lo ha habido jamás en el caso colombiano, pues la posibilidad de institucionalizar los conflictos y de poner a negociar intereses y que no se desborden en violencia, pues es prácticamente imposible. Pero eso no quiere decir que dentro de las funciones de un Estado, sobre todo de unas cabezas del Ejecutivo, no estén en mente la posibilidad de inventarse alternativas y solamente recurrir, cuando no hay monopolio del uso de la fuerza, a mostrar de que hay un pseudo monopolio del uso de la fuerza, como ha sido demostrado en el caso colombiano. No, aquí nosotros somos los que mandamos porque somos los que más damos golpes. Entonces, para matar al mono hoy ponemos 46 helicópteros Black Hawk, que valen cada uno $16 millones, 15 aviones Tucano para matar a Cano, ponemos 30 helicópteros Black Hawk y 10 aviones Tucano. Entonces son una sobredimensión para demostrar que hay monopolio del uso de la fuerza, cosa que no es cierto. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de buscar alternativas que no sean eso para crecer y crecer cada vez más la fuerza pública? Nosotros estamos nivelados en fuerza pública, incluyendo la policía, con Brasil. Eso es un escándalo, en términos de efectivos, no en términos de presupuesto, que es mucho mayor. Entonces, ahí hay una ausencia de iniciativas importantes que conforman un círculo vicioso. Entonces, a eso me refería yo, no a decir que vamos a hacer las negociaciones o la represión. Es que aquí se polarizó o se polarizaron las opciones tras el fracaso del Caguán y los gobiernos de Uribe. Si no es negociación, es represión, y si no es represión, es negociación. No, hay cantidades de alternativas intermedias. ¿Dónde está la inventiva, la posibilidad de construir política? A eso me refería. Por otro lado, la construcción de ciudadanía, donde hay mayor expresiones ciudadanas, son en los países donde hay mejor equilibrio en alternativas, o para decirlo en los términos, donde hay menos desigualdad. Entonces, estadísticamente se muestra, ¿no?, solamente con ese dato, ¿no?, que donde hay más intervención, participación, no voto solamente, porque eso es una de las expresiones de participación de la ciudadanía, de uso de la ciudadanía, es en la participación permanente. Los estados son administradores de la sociedad y no son los que imponen, ¿no?,
las leyes, los que imponen las normas, los que imponen los principios, etcétera. Son los que administran lo que se construye supuestamente en la sociedad. Pero si no hay quien construya eso dentro de la sociedad, es muy difícil. Ahora, que las comunidades indígenas presenten, con toda la pobreza que tienen, expresiones de participación, pues sí, porque tienen una estructura, ¿no?, de comunidades muy larga de historia, en donde el principio liberal de la individualidad, que es el principio de la ciudadanía, hablando de democracias liberales, pues prácticamente no existe. Es el colectivo el que opera, no importa que haya diferentes estratificaciones internas dentro de esas comunidades. Dentro de las comunidades negras menos, porque el origen de las comunidades negras es un origen demasiado disperso, pero por lo menos la Constitución le ha dado posibilidades y las normas le han dado posibilidades de reconstruir, así sea medio artificialmente, las comunidades. Ahora, el problema de las mujeres, del feminismo, pues es otro problema muy complicado, porque es la revolución silenciosa más importante del siglo pasado en el mundo, ¿no? Todavía con muchos problemas en las comunidades donde hay religiones, sobre todo excluyentes de las mujeres, pero es un avance impresionante. Es que hay que comparar, y eso no hay estadísticas, la participación incluso desde que se estableció el voto femenino, solo en ese tipo de participación. Entonces, si bien es cierto que hay otros factores, por lo menos desde mi punto de vista, el principio de la participación como ciudadanos y ciudadanas de las personas está en no tener que hacer como los animales del monte, de preocuparse el 99% de su tiempo, donde no están durmiendo, en buscar alimento. No, es una pregunta muy interesante. Yo realmente no sabría cómo contestarla, pero entonces le voy a dar, digamos, mi intuición, pero entonces tómela con un grano de sal, porque puede estar muy equivocada. Mi intuición es que precisamente parte de la volatilidad que observamos a nivel de Marbete está sustentada en una gran volatilidad por debajo en esas redes políticas. Entonces me baso en eso, digamos, en algunas evidencias que tengo, pero también, digamos, en macroprocesos. Entonces, esta gente, claro, mucha de esta gente subió con la parapolítica, y una de las características de la parapolítica es su atenazamiento por fuerzas centrífugas, Es decir, si ustedes hacen el conteo de cabezas, por ejemplo, que es difícil de hacer, pero creo que es posible, de civiles asesinados, guerrilleros muertos y miembros de la agrupación muertos por los parapolíticos, es decir, cogen esas tres categorías: civiles, guerrilleros, paramilitares, muertos por paramilitares. Seguramente los paramilitares estarían de primeros o de segundos. O sea, usted coge, en los Llanes hubo verdaderas guerras internas gigantescas, entre otras cosas, en donde, según los chismes que uno le dice a la gente que vive por allá, sectores de la fuerza pública optaban por uno u otro. En Medellín, la guerra entre Don Berna y Doble Cero, entre el bloque Metro y el cacique Nutibara. De hecho, en la costa atlántica eso comenzó mucho antes, y, digamos, muchos paramilitares lanzaban expediciones punitivas contra otros territorios paramilitares. Entonces, seguramente haya una confluencia entre esas fuerzas centrífugas propias del paramilitarismo, localistas, ganaderas, muy asociadas al problema de tierra, ¿sí? Y por otra parte las tendencias centrífugas que ya venían de tiempo atrás de los partidos tradicionales y sobre todo el oficialismo liberal. Entonces, digamos, uno ve algunos casos dramáticos en donde un tipo de una red le corre la silla al otro, digamos, pero obviamente eso son anécdotas, eso tocaría investigarlo sistemáticamente, pero mi primera impresión es que por debajo tenemos una gran volatilidad de esas redes